Buenos días, chicos. El tema de hoy para métodos numéricos va a ser método de la falsa posición. Aun cuando la bisección es una técnica perfectamente válida para determinar raíces, su método de aproximación por fuerza bruta es relativamente ineficiente. La falsa posición es una alternativa basada en una visualización gráfica, como observaremos en las siguientes pantallas. Un inconveniente del método de bisección previamente visto en la sesión pasada es que al dividir los intervalos xl y xu en mitades iguales, no se toma en cuenta las magnitudes de fxl y fx subíndice u, las cuales son los valores que toma la función, o sea, y, cuando nosotros aplicamos valores numéricos a xl y a xu. Un método que aprovecha esta visualización gráfica, de la cual carece la bisección, consiste en unir a fxl y fxu con una línea recta. El hecho que se reemplace la curva de la función dada por una línea recta da una falsa posición de la raíz, como a continuación veremos. Esta también se conoce como interpolación lineal. Dice: xr es igual a xu menos f por x subíndice u, donde fx subíndice u son los valores que toma la ecuación cuando nosotros sustituimos los valores, o el valor, perdón, cuando nosotros sustituimos el valor de xu en la ecuación. xl y xu son los valores que nos van a dar en los problemas, en donde se supone en ese intervalo que está la raíz, ¿sí? Y f de x subíndice l es el valor de la función cuando se sustituye x subíndice l, el valor numérico de x subíndice l. ¿Sí? Pasamos a la siguiente diapositiva. Método de la falsa posición. En la figura que nosotros tenemos en pantalla representa lo que se va a hacer con este método de la falsa posición. Habíamos dicho anteriormente que íbamos a tener valores numéricos para x subíndice u y para x subíndice l. Esos valores de x subíndice u y x subíndice l van a dar como consecuencia valores para la función de x subíndice u. A los valores de esa función nosotros los vamos a unir con una línea recta, como está aquí en la pantalla. Lo voy a subrayar otra vez en rojo. Y donde toque con el eje X, vamos a encontrar un valor admisible, y ese nuevo valor va a ser para nosotros XR. Obviamente, como ese valor XR no es la raíz, porque la raíz es esta, vamos a tener un valor en donde se intersecte con la línea, un nuevo valor, y esto va a ser para mí fxr, y en la nueva iteración, cuando nosotros volvamos a aplicar el método, se va a convertir en fxu, y va a ser otro valor de referencia para ir y continuar con el método. Lo que sigue se conoce como método de la falsa posición, porque volvemos a trazar respecto a ese valor una línea recta, lo cual nos da una falsa posición sobre la raíz, pero cada vez nos estamos acercando más al valor verdadero de la función. Aquí vamos a trazar otro punto y vamos a obtener otro valor para fx subíndice r. Los intervalos se van a hacer cada vez más pequeños hasta que se logre converger en la solución
numérica aproximada de la función. Ese es el método de la falsa posición. Para dar solución al problema planteado en el libro de Chapra, el 5.6, donde el enunciado dice al pie de letra: determine la raíz real del logaritmo natural de x cuadrada igual a 0.7, es necesario que declaremos en MATLAB los valores admisibles para x, en qué intervalos nosotros vamos a requerir la gráfica de esa función. Entonces declaramos en la primera línea x igual a, vamos a empezar desde menos 5 con incrementos de 0.1 hasta que lleguemos a 5 positivo, para que no despliegue MATLAB todo el arreglo matricial. Damos punto y coma e intro. En la siguiente línea vamos a escribir a qué equivale la función, y es aquí donde nos es necesario despejar o igualar esa función a 0. Entonces vamos a tener logaritmo natural de x cuadrada menos 0.7 igual a 0, o sea, igual a y. Escribimos log x cuadrada menos 0.7 menos 0.7, ¿sí? Punto y coma e intro. Y a continuación vamos a indicarle a MATLAB que queremos la gráfica de esa función. Sería plot x, y posteriormente la opción de grid on. El código nos va a quedar de la siguiente manera para que tomen nota: x igual a menos 5 con incrementos de 0.1 hasta 5. Declaramos en la segunda línea la función que es logaritmo natural. MATLAB no acepta un logaritmo natural, entonces lo expresamos solamente como logaritmo de x elevado al cuadrado menos 0.7. La tercera línea le indica a MATLAB que nosotros queremos la función en el eje de las abscisas a x, los valores admisibles para x, y en el eje vertical los valores admisibles para y. La opción de grid on nos va a dar una cuadrícula bastante útil para su apreciación en MATLAB, y esta es la función que nosotros tenemos de logaritmo natural de x cuadrada igual a 0.7. La gráfica que tenemos en pantalla fue obtenida empleando el software de MATLAB. Para empezar, nosotros definimos a x subíndice 1, nos da el problema, igual a 2. MATLAB ya nos da el valor para y, que es de 0.6863. Ahora, para identificar más fácilmente, en lugar de y vamos a escribir f de x subíndice u. Y aquí vamos a escribir f de x subíndice l. Y vamos a simplificar en la fórmula que nosotros tenemos en pantalla, que es la fórmula del método de falsa posición. Vamos a escribir x subíndice r igual a x subíndice u, para este caso es 2, menos el valor de fx subíndice u, que es de 0.6863, por la diferencia de x subíndice l, que es 0.5, menos x subíndice u, que es de 2. Vamos a utilizar signos de agrupación para la parte inferior. El valor de fx subíndice l es de menos 2.086 y el valor de fx subíndice u es de 0.6863. Recuerden que esto es realizado a través de software. ¿Se puede aplicar Excel? Sí. Eso ya les va a quedar en casita. Pueden hacer una tabla semejante a la que realizamos en el método de bisección y aplicar las fórmulas. Lo único que tienen que tener en consideración
es que tendrán que utilizar signos de pesos para bloquear las columnas o las filas según sea el caso y poder correr la fórmula. Hay que tener especial atención en Excel, sobre todo a la hora de escribir las fórmulas, las funciones, y utilizar adecuadamente los paréntesis para que no suceda por ahí algún tipo de error. Y para XR vamos a tener un valor de 6286, disculpen ustedes, 1.6286, ¿de acuerdo? Y MATLAB ahorita no nos va a permitir utilizar 3 o más cifras, entonces vamos a hacer un aproximado, eso a 1.62. De este modo la función de XR va a ser igual a 0.2649. Ahora tenemos que ubicarnos en MATLAB con 1.6286 en X y el valor de Y va a ser igual a 0.2649. Eso es lo que vamos a observar en el siguiente slide. Ya tenemos el valor de 1.62 y 0.2649. Lo que va a pasar a continuación es que este valor, que para mí antes era XR, ahora va a ser igual a XU. Y volvemos a aplicar la fórmula de la falsa posición. Recuerden que X subíndice U ahora es igual a 1.62. Ya no es 2 como lo era anteriormente. Ahora es 1.62. Menos la función de XU, que equivale a tener 0.2649 por la diferencia de X subíndice L, que es 0.5, menos X subíndice U, que es de 1.62, dividido entre Fx subíndice L, que es de menos 2.086, menos Fx subíndice U, que es de 0.2649. Lo que nosotros vamos a obtener como resultado para este caso va a ser de XR igual a 1.4937. O sea, aproximadamente 1.49. Y es lo que nosotros vamos a tener en la siguiente ecuación, en la siguiente slide. Ahora esto que era antes X subíndice R se transforma en X subíndice U y volvemos a simplificar en la ecuación. Voy a tener un nuevo X subíndice R y X subíndice U para mí va a ser en este caso 1.49 menos f de X subíndice U, o sea el valor que es de 0.09755 por la diferencia de 0.5 menos 1.49 dividido entre menos 2.086 menos 0.09755. El resultado para XR va a ser igual a 1.44 y
el valor de la función de XR va a ser igual a 0.02929, lo cual se aproxima bastante a el 0. De este modo, hemos encontrado una aproximación bastante aceptable con el método de la falsa posición. Para este caso, nosotros podemos resolverlo de una manera analítica, ¿sí? Empleando propiedades de los logaritmos. Recordemos que la función era logaritmo natural de x cuadrada igual a 0.7. Para despejar el valor de x, bastará aplicar una función exponencial y de este modo voy a tener que x cuadrada es igual a la función exponencial elevado a la 0.7. X es igual a la raíz de e a la 0.7. Y eso se traduce como x, función exponencial 0.7 a la u medio. Y lo que pasa con una variable y su potencia elevada a otra potencia es que se multiplica. Entonces el valor de x es igual a e a la 0.35 y el valor exacto para x. Entonces en este caso va a ser de 1.4190. Habrá en algunas ocasiones donde nosotros podamos hacerlo de manera analítica, ya sea empleando propiedades de los logaritmos, factorización u otro tipo de herramientas. En este caso se podía utilizar eso, pero nos pedían que encontráramos los valores a través del método de la falsa posición, que es el que hemos estado observando. Para el método de la falsa posición también se pueden calcular los errores absolutos y errores porcentuales. Te puedes guiar de las fórmulas empleadas en el método de bisección y hacer la tabla en Excel. Espero que este video te haya servido de ayuda. Hasta luego.